Ok, vamos entonces con teoría. Estamos a martes 30 de marzo 2021. Teoría entonces es introducción a la lectura musical. Estamos en la unidad 1 y vamos en el apartado G, que tiene que ver entonces con las llaves. Entonces ayer ya vimos que había había 9 llaves en total, pero las que se usan lo más frecuentemente son esas 4. Entonces la llave de sol, la que está en la segunda línea, la llave de fa que está en la cuarta línea, esas dos es la que por ejemplo usamos en el piano todo el tiempo. La llave de do tercera, esa llave de do tercera también se llama llave de ut. Ut es el nombre antiguo de do. Justamente por esa canción que le cantaba antes en teclado inicial, ut queant laxis resonare fibris, y a cada vez la primera sílaba dio el nombre de las notas. Y en muchos países aún se dice, por ejemplo, en Francia se dice do para el do, pero cuando hablamos del contra do, no decimos contra do, decimos contra ut. Ese es un do, el do muy agudo, este do. Ya decimos ut. Entonces, bueno, para que sepan que también no se sorprendan si escucha la llave de ut, la llave de do. Y esta lo usa particularmente la viola, como les decía un poco ayer, ya le anticipaba esto, y la llave de ut cuarta, o que está sobre la cuarta línea, se dice ut cuarta, que es para el registro central agudo del cello. Al cello en llave de fa, después se pasa a llave de ut 4 cuando empieza a ser más agudo, y cuando es muy agudo, su registro más agudo del cello es en llave de sol. Él lee a tres llaves. Bien, entonces, la llave de sol se utiliza para los sonidos agudos y parte de los centrales, es decir, mitad derecha del piano. Ya, eso lo vimos un poquito ayer, pero lo repasamos. Y la llave de fa se utiliza para los sonidos graves y parte de los centrales, mitad izquierdo del piano. Ahí ven en la foto, en la imagen, el middle C, o sea, el do central, que es el do 4, ya de un poquito más antes que esto, digamos, a partir de aquí tenemos el registro central, luego de esto es el registro agudo. Y a partir de este la, más o menos, hacia abajo es el registro grave. Se lo recuerdo aquí mostrándole en el piano. Entonces, do central, todo esto es el registro, incluso un poquito antes, pero do central un poquito antes del do, digamos la, más o menos. La 3, la 4. Todo esto es el registro central. Después, llegando a, como pasamos el pentagrama en llave de sol, es decir, a partir de mi, este mi, de ahí es el registro agudo. Y el registro grave, pues a partir de ese mismo la vamos bajando. Todo esto es el registro grave. ¿Okay? Es fácil ubicarse en el piano porque como es muy visual así. La mitad hacia la derecha, registro central y agudo, y mitad hacia la izquierda es el registro grave. La llave de do se utiliza para los sonidos centrales, parte central del piano, y para en particular los instrumentos como les puse, la viola y el cello. Bien, seguimos. Entonces, la llave está relacionada con el registro y por ende por la altura de las notas. Según dónde la vamos a poner en el pentagrama y en función de la llave, o sea, digamos que la llave nos da el registro general. Así más o menos sabemos en qué nos vamos a mover. Pero después la posición de las notas en el pentagrama nos va a dar precisamente la altura. Entonces, aquí, bueno, en inglés, entonces la llave de sol la llaman treble key o treble key. Y de hecho, treble sigue siendo el
el término que se usa para soprano en los coros en Estados Unidos, o sea, los países anglófonos. Alto es la de la viola, en llave de fa, y bajo, lo que tiene que ver con también con trabajo, por ejemplo, y el registro grave del cello está en llave de fa. ¿Okay? Entonces ahí tienen precisamente qué altura, C2, D2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es como bien bueno para como visualizar, teniendo en cuenta que este do acá lo tienen bastante claro. Do escrito así en llave de fa arriba del pentagrama es el do central, do 4. Do escrito así en llave de ut 3, que está escrito en la tercera línea, es el mismo do central. Y el do escrito aquí debajo del pentagrama con una línea adicional en llave de sol es el mismo do central. O sea, son las tres formas de escribirlo según la llave. Y ahí queda súper claro que en llave de sol realmente pop, todo esto es el registro agudo. En la llave de ut tercera es un registro central y que la llave de fa nos abre el registro grave. ¿Ok? Hay una pregunta en el chat. Vamos a abrir por aquí. Tengo una pantalla muy chiquita, por eso a veces cierro el chat para poder ver todo. Profe. Parece una oreja, sí. No, mis alumnos chiquititos dicen la oreja de oso. No sé muy bien por qué sí, porque es más redondita. Bueno, pero no es necesario que recuerden lo del oso. Yo encuentro que se parece más a una oreja humana, personalmente, pero efectivamente, si tiene la forma de una oreja, sin olvidar los dos puntitos que están de cada lado de la cuarta línea. Esos son muy importantes, esos puntos, si no, no está completa la llave, ¿ya? La llave de sol es la más conocida y esta la llave de do, que es bastante particular. Parece muy elaborada y muy difícil porque está impresa, pero si no, cuando se dibuja es más simple. Ahí van a tener una que es de estilo manuscrita, que es bastante simplificada, creo. Si no, se las muestro después en mi visa. Profe. Dígame, la Leshkari. Es que sigo sin poder identificar el nombre de las notas con esas letras que tiene abajo del pentagrama. Esa C2, D2, E2. Si me podría explicar un poco más eso, por favor. Ok, sí, claro. A la altura. Mira, esto lo hablamos ayer en el registro de octavas, ¿te acuerdas? Esto, el número tiene que ver con esto. El 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Esto es el registro de octava. ¿En qué parte nos encontramos? Ahí con el piano va a ser mucho más claro. Entonces, este es el do 4, ¿cierto? Entonces, toda esa parte todas esas notas de do así dentro de este registro central va a ser con el número 4, ¿ya? Do 4, re 4, mi 4, fa 4, sol 4, la 4, si 4, ¿vale? Si subimos más, llegamos a los 5 y ahí eso es lo que tienes acá, mira. ¿Ves aquí? Ese do agudo, esto es el C5, do 5, está acá. Y de ahí todas las notas que siguen también son dentro de ese registro de octava, el quinto registro de octava. Entonces, do 5, re 5, mi, nada. Acá va a ser igual si bajas. Esto es el do 4. Debajo de esto tenemos el tercer registro. Entonces ahí, si 3, la 3, sol 3, fa 3, mi 3, re 3, do 3. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí, mira. Lo tenemos acá en el registro de la viola y acá en el bajo. Aquí. ¿Ya? Y de ahí, si seguimos bajando, entonces estamos en el segundo registro de octava acá. Todas esas notas entonces va a ser do 2, re 2, etc. ¿Ya? Es simplemente como una forma de ubicarlo en
en los registros. Tienes la altura y la altura muy precisa, además con el registro. Ahora, esto, bueno, sí, es una forma de ubicarla así como rápidamente. Por ejemplo, si no puedes, en un contexto en que no hay pentagrama o no puedes usar pentagrama o qué sé yo, o si es algo en computación, a veces así como un test que está así a través del computador en que no tiene la posibilidad de escribir la nota en un pentagrama. Allí, para ser preciso, tienes que utilizar el número además del nombre de la nota. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Ok. Sí, pero Ok. el bajo se lee en fa, sí, pero ¿por qué? Bueno, ahí Alberto tendría que no entiendo tu pregunta. ¿Por qué qué? Tendría que... ¿Puedo hablar, no? ¿Puedo decir? Que el Alberto pregunta que por qué, claro, que por qué se utiliza los gringos dice que ponen la clave de fa en todo, casi que todo el instrumento para las partituras. Yo le digo que es por lo, bueno, normalmente la música, no sé, como más metal, rock, en géneros como el djent, utilizan en la guitarra otras afinaciones que son más graves, como el drop D, drop C, etc. Entonces yo le digo que es por eso, porque como están más graves, yo creo que es por eso, pues, ¿no? Sí, al fin de cuentas, para eso utilizan esas afinaciones, pues. Yo creo que será eso, ¿no? Pero la llave Sí, de por el registro. La llave de fa que usa Claro, sí, solamente la llave de por fa, el eso, registro. ¿no? Chicos, están inventando ahí. ¿Qué? Que están utilizando solo la llave de fa o escuché mal. Es que él decía eso, que por qué los gringos lo Bueno, ponen en toda la de fa. ya, Y ok, por eso. eso no es así, no es así, ¿ya? La llave de fa es realmente para el registro grave, ¿ya? Si la guitarra en general no se escribe en llave de fa, está escrito en llave de sol, incluso como suena una octava más abajo de lo que está escrito. Bueno, es otra cosa. El contrabajo se lee en llave de fa, perfecto. También parte del cello, como decía, es un instrumento grave. El bajo también, el bajo eléctrico también se escribe en llave de fa, pero después, no, la guitarra se escribe en llave de sol, el violín se escribe en llave de sol, todos los instrumentos central y agudo, y después viola y parte del cello en llave de do. Pero esto no es como en algún país o en otro, no esto hace parte de las cosas bastante universal y menos mal que maravilloso que tenemos esto con todos los idiomas y todo que tenemos. Al menos en cuanto a lo musical, tenemos esas cosas como de la música escrita, tenemos unos códigos que son los mismos que estés en Japón, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda o en Chile. De nada. Había un pequeño embrollo ahí. Y el piano es solamente la mano izquierda, o sea, el registro grave en llave de fa, el resto en llave de sol, y eso es... Y que si uno escribe, que es lo que dije arriba, como el drop de la guitarra igual responde al registro de la llave de sol, aunque tenga uno un re más abajo, y que si es Sí, que uno escribe para abajo y para guitarra, por ejemplo, se escribe igual que en el piano, que lleva abajo la llave de fa y arriba la de sol. sí, de hecho la escritura para guitarra es compleja en ese sentido porque utiliza muchas líneas adicionales porque está todo escrito en llave de sol, aunque no suene o sea, suena una octava más abajo. Pero sí, sí, así es. De hecho, eso lo vamos a ver después, esos instrumentos transpositores se llaman. Bueno, el sentido del uso de varias claves diferentes, justamente. Teóricamente, una sola llave puede representar todos los sonidos musicales, pero para eso sería necesario escribir muchas líneas adicionales, lo que dificulta mucho la lectura. Se volvería impracticable según los instrumentos. Imagínense con el piano, que tiene más de 7 octavas, sería un dolor de cabeza leer en una sola llave. Se necesitaría, en este caso, agregar más líneas al pentagrama, ¿ya? Sería muy, muy incómodo de leer. Para la comparación de las diversas claves, se observa que el do central ocupa la siguiente posición en cada una de las llaves. Bueno, no es necesario que memoricen, pero es simplemente para entender que todas esas notas que están ahí son el do central, ¿ya?
Y a partir de esa posición, ven, se pueden dar cuenta si se va a utilizar un registro más bien grave o más bien central o agudo. Miren, sí, acá estamos en la llave de sol, esto es como la más común, ¿no? Bien, aquí tenemos el do central. Ese do central está debajo del pentagrama. Entonces significa que vamos a utilizar mucho más las notas por arriba de esta. Entonces ahí queda claro que registro central y registro agudo, ¿ya? Al inverso, miren la llave de fa, bueno, digamos la más común, la llave de fa en cuarta línea. El do central está arriba del pentagrama. Entonces donde más vamos a escribir las notas debajo de ella, o sea, dentro del pentagrama. Entonces ahí queda claro que va a ser debajo de ese do central, o sea, registro grave. ¿Ven? Acá, en la clave de do 3, el do central está en el medio. Entonces eso significa que vamos a estar rodeando esta nota, o sea, registro central, central grave, pero central principalmente, ¿vale? Eso simplemente para entender esto. Todas esas notas son do, el do 4. Bueno, entonces como les digo, esto, ok, es teórico, pero simplemente no es necesario que lo aprendan de memoria, sepan exactamente, pero que entiendan cómo funciona y por qué, qué razón tiene de ser. Para facilitar la lectura, puede ser necesario cambiar la llave en el transcurso de la música, lo que evita el empleo de muchas líneas adicionales, ¿ya? Y esto es el caso en piano, ocurre mucho, y ocurre mucho también para el cello, que es lo que les decía antes. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo, partimos de este sol central y vamos bajando, bajando, bajando. Ya comienza a uno a marearse un poquito a partir de la tercera, cuarta línea adicional. Empieza a ser como, hay que tener buenos lentes y, ¿ya? Claro que queda mucho más sencillo. Igual hay que saber hacer esto y leer esto, pero si podemos pasar a llave de fa a partir del do central y seguir bajando tranquilamente, es mucho más cómodo a leer porque está dentro del pentagrama, ¿ya? Entonces, le voy a tocar esto, es exactamente lo mismo las dos veces, simplemente se escribe de manera diferente. Entonces, el primero... es eso. Y el segundo también, solo que... sol, fa, mi, re. A partir del do estoy pasando a llave de fa para no tener que usar tanta línea adicional. Eso es muy, muy, muy común, ¿ya? Ahora, como les digo, igual también es común las líneas adicionales. Se tiene que saber usar las dos cosas porque, bueno, depende del contexto, no siempre se puede cambiar de llave. No siempre vale la pena cambiar de llave, porque si se pasan de dos notas nomás y después vuelven al registro central, por ejemplo, no van a cambiar de llave por dos notas. Entonces depende mucho, mucho del contexto el si cambiamos de llave o si nos quedamos con las líneas adicionales. Un ejemplo con la música coral. Entonces, simplemente eso para que lo tengan ahí en un rincón de su mente. Si no están, ojalá estén practicando música coral, que es bastante formador. Aún que estemos en coro virtual, no es lo mismo, claro, pero no deja de ser... ¡Ay! Está sensible mi touchscreen. No deja de ser muy, muy formador. Tanto para la entonación, para la escucha polifónica, está muy bueno. Sobre todo cuando uno canta... Una voz intermediaria es muy bueno. Bueno, la soprano y contralto o alto, diferente, esa es la misma cosa, leen en la llave de sol. Entonces, soprano y contralto o alto son voces femeninas, pero no necesariamente son voces femeninas. Es decir que en la voz de contralto y alto hay muchos hombres también que trabajan su voz que desarrollan su voz lo voy a decir, de falsete, es decir, la voz de cabeza después del cambio de voz
eligen, porque tienen un lindo timbre y eligen trabajar ese registro, y en este caso van, la mayoría, pocas veces son soprano, hay algunos. Yo tengo un amigo que es contratenor y es sopranista, es decir, que tiene el registro de soprano, pero la mayoría van a estar entre mezzosoprano y contralto, ¿ya? Entonces, eso, no necesariamente son mujeres. Soprano generalmente son casi todas mujeres. Y tenores y bajos, ahí sí que son registros masculinos por la morfología de la laringe simplemente. Entonces, el tenor, ahí tienen justamente, voy a agrandar un poco la pantalla para que vean ese detallito. Bueno, el bajo, la voz de bajo, barítono también, están escritos en llave de fa. Ya hemos visto lo mismo que el contrabajo, que el bajo eléctrico, que los graves del cello, ¿ya? Ahora, observen que acá, esta llave, ¿qué tiene aquí? ¿Y qué significa eso? ¿Alguien puede contestar? Esa es la voz de tenor. Aloha, ¿hay alguien? De los No caché la pregunta, profe. Observen esta llave. Es una llave de sol, ¿cierto? Como esta y como esta. Pero tiene un detalle que no tienen las de soprano ni la de la voz de contralto. En la voz de tenor tiene un detalle. ¿Qué tiene? Un bemol en la armadura. No, el bemol en la armadura es la misma armadura para todas. Ah, Porque gracias. ¿El 8 significa que pero está la una octava única... abajo? ¿Cómo? ¿El 8 significa que está una octava abajo? Muy bien, eso. Significa que está escrito en un registro, pero está sonando una octava más abajo. Lo mismo ocurre con la guitarra, lo que le mencionaba así rápidamente recién. Es decir, si no vemos ese 8, lo tapamos, esto está escrito aquí, que es mi registro a mí, el registro de soprano. Ay, no veo en vez de acá, estoy medio ciega. Voy a transportar el computador mejor. Ya. Ya estaría escrito así, pero con ese 8 debajo significa o la octava baja, suena aquí. El registro agudo de los varones. Gramos de tenor. ¿Ok? Esto lo mismo ocurre con la guitarra. La guitarra. Profe, consulta. Melódicamente, así se escribe en llave de sol, está escrito en esa altura, pero suena, por ejemplo, este es un do. ¿Cuál es ese do? ¿Cuál es su número? Su altura. ¿Vamos? ¿Cuatro? No. El do 4 es este. Está escrito acá. Está escrito como un do 5, pero ¿La suena. 5? Es do 5 como está escrito, pero suena como el do 4. Efectivamente. ¿Vale? Eso. Entonces, esto es particular de voz de tenor. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Lo que pasa es que quedo con la duda porque sería lo mismo que cambiar la llave. Por ejemplo, a fa, una llave de fa que es más grave. A veces, es una buena pregunta. Vas a encontrar algunas partituras en que la llave, el tenor está escrito en llave de fa, pero no es lo común. Realmente esta es como lo típico, la llave de sol con la octava baja. ¿Por qué? Porque el tenor, por la misma cosa que les decía antes, una cosa de escritura que sea claro. Como el tenor es el registro agudo de los varones, es decir, el registro central para nosotras, por ejemplo, las mujeres, la voz aguda, quedaría con demasiadas líneas adicionales, quedaría incómodo leer. Es por eso que se decidió escribir en llave de sol y con esta anotación sabiendo que está sonando una octava más abajo. Pero es por esto, porque si no estaría todo el tiempo, ya este do, por ejemplo, estaría aquí
en llave de Fa es el do central, queda fuera del pentagrama arriba y con una línea adicional. Y ahí no pararía de estar arriba del pentagrama pegado. Sería un poquito incómodo a leer. Es por eso. Realmente para una... simplifica la lectura siempre. Así es. Claro, esto es un extracto del himno de la universidad. Arreglos Sergio Berchenko, que es un amigo también, colega, compositor, y que es profesor en el conservatorio de acá de Valdivia. Y eso es otro ejemplo, es otra posibilidad. Eso es cuando es una reducción. Esas partituras no son los scores, por ejemplo, que ahí son completos con toda la orquesta y todo, jamás la van a ver así. Pero cuando es una reducción, a veces contraen las voces. Y ahí efectivamente, Harold, ahí tienes el tenor junto con el bajo aquí en llave de Fa. No siempre es posible eso, depende mucho del tipo de escritura también, ¿eh? Pero bueno, ahí es algo como muy ordenado, cada voz en Aleluya de Händel dice Aleluya, Aleluya. Cada voz tiene su registro como muy definido, entonces bueno, es posible hacerlo, pero a veces queda muy incómodo leerlo así. Ya, esto es una reducción, digamos, es cómodo para tocarlo en el piano, eso sí. En vez de tener 4 pentagramas, tener 2 nomás, claro que es mucho más fácil para el piano. Ok, continuamos y esto va a ser el final de esa primera parte de la unidad. Estamos súper bien con el tiempo. La pauta 2 llave o pentagrama doble, que es lo que se usa en instrumentos polifónicos, tal como los instrumentos de teclados, el piano, el órgano, clavicémbalo. La pauta a 2 llaves es una combinación de 2 pentagramas, por eso se llama también pentagrama doble, o grand staff, se dice en inglés. Si buscan, por ejemplo, en una partitura en internet, muchas veces así, o en los programas de edición, ponen grand staff, se refiere a esto. Unidos por una abrazadera, que se llama también corchete, con los pentagramas superior e inferior, usando claves de sol y fa respectivamente. Eso no siempre es así. Pueden tener 2 llaves de sol o 2 llaves de fa. Por ejemplo, en el piano a 4 manos, nos compartimos el registro, el segundo está a cargo del registro grave y parte central, y el primo, él se encarga del registro central y agudo. En este caso, el primo o prima tiene 2 llaves de sol en su pentagrama doble, y el segundo tiene 2 llaves de fa en su pentagrama doble, ¿ya? Pero esto es lo más común para cuando tocamos solo, una sola persona, 2 manos en un piano. Hablamos de sistema a partir del momento en que tenemos varios pentagramas unidos por un corchete o abrazadera. Entonces, primer pentagrama, llave, segundo pentagrama, llave, los 2 unidos por una abrazadera. Si no ponen esto, si no está eso, no es evidente que se debe tocar al mismo tiempo, por ejemplo, que va junto eso, ¿ya? Puede ser una línea y la segunda línea. Entonces, tener cuidado de bien poner esto. Y eso es, acá es el caso de un pentagrama doble, pero pueden tener, por ejemplo, aquí, con la partitura coral que tuvimos antes, todo esto se toca juntos. Ahí está el pentagrama doble que tiene que ver con la reducción para piano. Y acá tienen el coro. Están todos reunidos, ven, con esa garra, ese corchete grueso, esto va reuniendo. Eso significa todo esto va junto, y todo ese bloque de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentagramas es un solo sistema, se llama. ¿Vale? Entonces, Profe, ¿sí? ¿hay algún otro instrumento que use ese sistema de 2 pentagramas, aparte del piano? Sí, el clavicémbalo, todos los instrumentos de teclado, clavicémbalo,
¿cómo se llama? Órgano, espineta, todos los instrumentos de teclado. Y también el acordeón, también. ¿Qué más usa pentagrama doble? La guitarra es un instrumento polifónico, pero ella, por eso que es difícil la guitarra, encuentro yo, la guitarra clásica, porque usa un solo pentagrama con todo. Bueno, bueno, es polifónico, pero tienen menos posibilidad de desarrollo de las voces, hay que precisar, por eso no necesita tanto pentagrama doble como los instrumentos de teclado. Los instrumentos de teclado realmente podemos tocar varias voces al mismo tiempo, eso es el asunto. Puede haber mucho desarrollo polifónico. Entonces aquí tienen, bueno, diferentes notas repartidas entre los dos pentagramas. Y terminamos puntualmente y cumplimos con el primer apartado de la primera unidad, que tenía que ver con la altura. Ahora, si tienen preguntas, adelante. Voy a dejar no, quizás sigo compartiendo pantalla, no sé si necesitan. Esto les recomiendo, descarguen el documento, si pueden, si quieren imprimirlo, ahí ustedes ven, no es una obligación, porque pueden trabajar muy bien desde la pantalla que ustedes ven ahí, pero sí que lo tengan a mano siempre. ¿Alguna pregunta, duda, algo que necesitan aclarar? Voy a apagar la grabación. Profesora,